Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo está el mundo? Espero que estén pasando de lo mejor posible. Samuel Eduardo es mi nombre, este canal Los Liberados. Les invitamos a pasar algunos momentos de reflexión, a veces de media hora, a veces un poco más, a veces una hora y poco. Pero más de eso generalmente no es, por video, por contenido. Gente, es un placer, es un gusto poder compartir eh, este tiempo y lo hacemos de la mejor manera con esa idea de compartir. Y compartir en el sentido no solamente de crear por crear contenido, sino de que haya un aporte detrás. Eh, Esté funcionando el canal o no, en el sentido de funcionar igual a ser redituable y que yo pueda estar facturando y YouTube también. Porque estos temas son, todo lo que tratamos en este canal son cosas delicadas en el sentido de el engaño y el autoengaño de las personas. De todos los momentos históricos que hemos tocado y que no los podemos tocar todos, por supuesto. El engaño, la astucia, la humanidad, muchísima, desde los momentos históricos, muchísima humanidad fue creada y criada, se fue autocreando y criando en un contexto de astucia y de alguna forma de dependencia de, de los sistemas de turno, ¿no? Gente, entonces no es muy popular lo que nosotros hacemos acá. Tampoco perseguimos eso, el que seamos, querer ser popular, porque de por sí no buscamos ningún tipo de fama, ningún tipo de recompensa. Simplemente lo hacemos por el hecho de compartir y si alguien puede sentirse ayudado desde simplemente las palabras con razón y con lógica y los pensamientos que aquí se comparten, bueno, ya somos triunfadores. Si ayudamos de esa forma, ya somos triunfadores. Ya el canal triunfa. Gente, no hay cosa más molesta también que está en este sistema de que se mueve toda la plataforma. No hay cosa más molesta que tú estés viendo un programa que te interesa, que es muy interesante, de historia o algún recital, y en pleno recital de varias canciones y en varios momentos de ese recital te meten la publicidad por no tener el premium, por no tener el YouTube Premium, y te lo ofrecen a cada rato y uno no está para gastar, no está para estar invirtiendo en un entretenimiento en el cual si está, está y lo aprovechamos. En el caso personal mío lo digo, pero si no estuviera, sería lo mismo, sería lo mismo. Y te estás mirando alguna película, lo que fuera, y de repente te salta la publicidad. Digo, es molesto, ¿verdad? Porque te la están imponiendo. Porque si no aceptas eso, en los cookies, como le llaman ellos, no, no tendrías acceso a nada. Entonces un poco de eso va el negocio, ¿no? Bueno, ya lo sabemos. Gente, acá queremos compartir eh,
muchas veces cosas y temas que van por el lado de desengañar a la gente y que la gente tome sus propios caminos, sus propias decisiones, pero que también tengan herramientas u opiniones para decir, ah, mirá, que yo pensé que esto era así, pero resulta que este muchacho me ha hecho pensar, como a mí me ha pasado, con muchos canales de aquí de que se dedican a profundizar la historia y se dedican a compartir buenos contenidos de investigación, y resulta que nos sorprendemos y no nos sorprendemos. En muchas ocasiones nos sorprendemos, en otras no nos sorprendemos porque estamos de alguna forma abiertos a los que saben y los que tienen que uno ya lo nota, hace muchísimos años ya lo nota, los que tienen entendimiento, los que tienen el conocimiento, los que tienen eh, datos precisos y respaldados, muchas veces antropológicamente, muchas veces con documentos. Entonces, acá bajamos a tierra muchas cosas que lo podemos hacer dado el caso de este modo de compartir. Gente, vamos al tema principal, y el tema principal en este caso es, hay unos relatos que estuvimos viendo en el último video que grabé del libro de Hechos de los Evangelios. Contamos allí con una figura en el capítulo 5 de dos personas que eran un matrimonio, se ve, que decidieron donar un campo y el valor de ese campo, pero resulta que se quedaron con un dinero y no lo dieron todo. Y porque no lo dieron todo, fueron condenados por un supuesto Espíritu Santo que los eliminó. El nombre de Dios y con todo lo que ese Dios conlleva, ¿no? Sospechosamente un Dios de amor que con su espíritu, se ve que con su Espíritu Santo no se banca muchas cosas. Y esa misericordia, ese amor que se predica, en esa historia que vimos últimamente, realmente metiendo miedo. Siguiendo en el contexto fantasioso de los relatos, encontramos que en el capítulo, no me acuerdo si es en el capítulo 7 o 6, ustedes si van al libro de Hechos, lo buscan allí, encontramos un relato en el cual está lo fantasioso y lo sorprendente, lo atrapante. Para el que le gusta leer, estudiar y sacar, de alguna forma, tienen la costumbre de sacar en un resumen, después de leer un libro, sacar un contenido, sacar algo que les... Bueno, en este caso, Felipe se encuentra con una persona importante que pertenecía a otra patria, ¿no? Que estaba como de pasaje, de visita. En este caso, no recuerdo bien
se los voy a parafrasear el texto. No recuerdo bien si era que era esa persona un político de su país, era una persona importante que estaba viajando y estaba allí de camino en su carruaje. Parece que el espíritu, atento con esto, porque acá empieza toda la bobada. El espíritu dice que le reveló a Felipe y lo llevó. Yo me hago la idea siempre cuando me dicen estas cosas así textuales en un cuento o en parte de cualquier historia, me hace la idea de que lo agarran así de las narices el espíritu y lo lleva casi en el aire, flotando. O en brazos, ¿no? Bueno, dice que lo llevó el espíritu a donde estaba este hombre pasando. Y allí, en este encuentro, dice que este hombre venía leyendo el libro del Antiguo Testamento, de la Torá, o quizás el libro solo, que en realidad me parece que son tres. Vaya a saber cuál de los tres estaba leyendo, si en ese momento estaban separados. De Isaías. Bueno, parece que hay versiones de estudiosos que se encargan de profundizar y estudiar en las materias de lo que es la tipología de los libros, lo que es los contextos, las contradicciones. Esto tiene un nombre del especialista, pero no me lo recuerdo. Filólogos creo que son. Y si no son filólogos andan ahí. Pero se dedican a todo esto del contexto histórico y todo. Y saber lo que es creación literaria, lo que no. Y bueno, en este caso, uno de los libros de Isaías, o el libro de Isaías completo, que son tres, parece, por lo que se encuentran allí, que son como que habla a otra persona en algunos momentos, ¿no? de los libros. Por eso sacan esas conclusiones tan estudiando aparte en profundidad detalles, cosas que a veces nosotros no nos llegan esos detalles. Y menos si no estamos interesados. Bueno, en este caso estaba leyendo y parece que se toma el mismo carro Felipe, o lo levantan allí donde el espíritu lo dejó en la ruta, en el camino, en este caso el camino. Y bueno, le preguntó qué estaba leyendo. No me acuerdo si era un centurión, no me acuerdo si era un... Sé que tenía un cargo. No quiero buscarlo ahora para no perder mucho tiempo, pero en realidad para la base de lo que les voy a compartir no le hace el detalle. Pues la cuestión es que en este cuento se narra que el libro de Isaías. ¿Y qué parte estás leyendo? La parte esta que decía tal cosa de el siervo sufriente, el siervo que iba a venir, del Mesías, y ya Felipe, guiado por el Espíritu Santo, como no, dice que le dijo y lo llevó a entender de quién hablaba ese pasaje. Y ya lo llevó a lo que era en ese momento la creme de la creme, que era lo que estaban haciendo todos ellos, que era predicar el Evangelio. Y en nombre de este predicar el Evangelio, por algo estaba ahí, ¿no? Guiado por el Espíritu, le da a entender todo lo que en ese Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo, en Jesucristo. Y todo el cuento que ustedes ya sabrán. Bueno, resulta que pasan por un lugar donde parece que había un río o un lago, agua,
¿Y qué impide, dice, que yo sea bautizado, dice acá, dice, y ya salga de alguna forma con mi vida completa y convertida a este Señor? Y se bajan, se van y parece que Felipe lo bautiza en esas aguas. Pero cuando quiere acordar este estimado viajante, cuando quiere acordar, Felipe se desapareció y se espumó. Se desapareció. No lo veo más. Y de esa forma misteriosa que ustedes pueden percibir en este relato fantasioso, el hombre se iba para sus tierras, se iba para su sitio de vivir y convivencia, y ya se iba con la semillita del mensaje que yo les llamaba, ¿no? Y así dice que el espíritu se movía en esos tiempos con las personas, sobre todo, no con todas las personas, sino sobre todo con los creyentes. O sea, el creer en cuanto no a la forma de creer que nosotros conocemos, que dice el diccionario la definición de creer, sino más bien envolviendo en ese creer el invento que para mí está muy aparte, que el invento de la fe. Siempre lo digo, me gusta decirlo, porque es algo que yo lo descubrí y lo vivo en carne propia. Descubro que la fe, esa forma de fe, es un invento. Esa fe religiosa es un invento antiguo, tan antiguo como las religiones. Y que muchas religiones más, porque muchas religiones en el tiempo son nuevas. Bueno, y esa fe está relacionada, y la fueron relacionando, con la esperanza y la confianza. Entonces tú, si tienes fe, confías en Dios. Tú, si tienes fe, tienes esperanza en Dios. La esperanza es otra cosa. Que se han adueñado las religiones, muchas veces se han adueñado, se han apropiado de algunas palabras y de algunos significados, y también les han dado otros significados más. Porque hay que vivir con esperanza, te dice. Entonces ya te meten de que tenés la fe en Dios también como una forma de esperanza. Entonces te van mezclando, como acostumbran a hacer, un montón de conceptos y cosas que tienen que ver con esto, con convencerte. Con convencerte. Entonces, todos estos cuentos, todos estos relatos que uno encuentra en el Nuevo Testamento como en el Viejo, tienen que ver con llegar, en el caso de nuestro contexto hoy en día, llegar al público con ese cuento, con ese relato como base, pero adaptándolo a este tiempo. Hacen siempre lo mismo, en cualquier grupo o en cualquier denominación o secta. Es lo mismo, lo único que muchas técnicas, las sectas son más, están más dedicadas a persuadir mucho más y adueñarse de las personas en los grupos, como muchos de ustedes lo sabrán. Esa es la diferencia muchas veces, por decir algo, entre las sectas y las religiones. Pero, como siempre estoy mencionando, en las sectas hay muchas cosas de religión y en las religiones hay muchas cosas de sectas. En el sentido del comportamiento, de la reflexión, de lo que ellos meditan, de lo que son los materiales que muchas veces tienen. Bueno, la cuestión es que está la idea del convencer.
Y atrás de este relato que yo les parafraseé, está la idea de que tú te convenzas por ejemplo, que el Espíritu Santo era una realidad que se movía así de esa manera y se manifestaba así de esa manera. Si él quería, agarraba a una persona, a algunos de sus servidores, de Dios, ¿no? Y lo agarraba y lo llevaba para donde él quería. Y lo dejaba allí con un propósito que la otra persona ya tenía claro cuál era ese propósito porque estaba guiado por él. Fíjense en lo fantasioso de tener a este amigo invisible. Pero lo triste de esto es que mucha gente está convencida cognitivamente en su psiquis, con los años se fueron convenciendo que tienen este amigo invisible y que cuentan con él y que los guía, pretendiendo alimentarse de los materiales que les van dando, como la Biblia, por supuesto, y otros libros de estudio, que ayudan a que esto también se vaya fortaleciendo en la vida de las personas. Todo por acá. Convencimiento. Y a ellos le llaman, que tienen una frase muy, pero muy, para diferenciar, ¿no? Muchos de ellos le llaman conversión. ¿Qué fue lo que hizo este hombre cuando Felipe le explicó? Gente, cuando Felipe le explicó y le estuvo relatando, trayéndole al contexto de los tiempos que estaban viviendo, Felipe le dio, digamos, el mensaje del Evangelio. Y este hombre se convirtió, se convenció. Conversión es lo mismo que convencimiento. El tema que le dan esta expresión de conversión porque vos te entregás, más allá del convencimiento, de estar convencido, vos te entregás. Pero el corazón de la conversión es el estar convencido y de tal forma que seas totalmente manipulable y manipulado por el mismo mensaje y también por tu misma conciencia que se va adueñando y se va retroalimentando de esas ideas y se va autoconvenciendo. Porque esto no es simplemente el hecho de que te convenzan con un mensaje, con las palabras, con algunos hechos, algunos testimonios que parece que fueran totalmente verdaderos y que fue algo extraordinario que solamente Dios puede hacer. Te lo presentan así. Bueno, pero vos te vas autoconvenciendo también de esa idea y de esa forma de vivir mágica, diría yo. Bueno, gente, en esa estamos. ¿Qué piensan ustedes? Esas técnicas, esas formas de actuar no son éticas porque se manejan y se forman en cuanto a las necesidades de las personas y se están metiendo con la libertad de las personas sin que la otra persona pueda tener la libertad de darse cuenta por su ignorancia, por no saber,
de dónde se están metiendo. ¿Qué es lo que van a hacer de sus vidas con todo esa bajada de mensajes y de historias y de cuentos y leyendas que les empiezan a llegar? Gente, es delicado porque hay mucha gente que está pasando en estos grupos sus vidas encerradas, y así como en estos grupos muchas veces ayudan a la gente con sus necesidades y con buscar soluciones, también está ese compromiso que no te lo dicen, pero está atado y relacionado con ese compromiso que vas adquiriendo por estar convencido, por dejarte convencer, y también por a través de la ayuda que ellos te dan, de una forma o de otra, porque te van guiando, guiados ellos por el Espíritu. Gente, esto realmente es triste y es fatal. Desde todos los tiempos la gente ha sido engañada a través de estos convencimientos. Fíjense en esta historia que Felipe fue arrebatado, al final fue arrebatado y no lo vio más este hombre, y Felipe no lo vio más a él. Pero fue arrebatado, dice que fue de alguna forma mística, se desapareció de su vista y de su camino, después que logró el cometido. Fíjense lo fantástico de esto, ¿no? Bueno, eso fantástico, eso que huele a cuento, ustedes tienen que saber que sin duda alguna fue cuento. Y son todas conjeturas literarias, conjeturas hechas manipuladas. Manipuladas. ¿Es una pausa? Bueno, gente, aquí estamos de vuelta. Ahí está grabando. Tuve que hacer una pausa porque estoy con mi madre acá y estoy muchas veces al tanto a ver si necesita algo, y también muchas veces se olvida de las cosas y ella se piensa que está cuidando al nieto. En realidad el nieto la cuida a ella, pero cuando se desaparece se piensa que ella está al cuidado y se piensa que, no sé, está desaparecido. Llegar a cierta edad a veces implica, como en ese caso, ¿vieron? Uno se da cuenta que todo esto es cuento y Dios no existe, y todo lo que te pintan, cualquier cosa que te pintan la religión, no existe. Es por esto mismo, porque la vida misma, la realidad misma de la vida, se impone de una forma o de otra, que la entendamos o la aceptemos o no, eso es otro tema. Pero a lo que voy, pensando en esta realidad, por ejemplo, una persona mayor, como mi madre o otros más que ustedes tendrán a su alrededor. Fíjense lo que pasa. La mayoría de estos que se llaman cristianos no hacen lo que mi hermana está haciendo, ¿sí? Y yo cuando puedo la ayudo, pero la puedo ayudar a veces lo mínimo. Porque como mi hermana es mujer, mi madre es mujer, se entienden mejor. Y también ella está ayudándola a que tenga años de calidad de vida. Pero acá te das cuenta vos que muchísimos otros hijos de Dios, en otros tipos de ciudades y contextos, pudiendo hacerlo, no lo hacen porque ese anciano complica sus vidas.
porque ese anciano necesita cuidado, porque ese anciano necesita estar en un hogar, en un asilo de ancianos, junto con todos los abuelitos, y lo vamos a ver una vez por mes y tranquilizamos así nuestras conciencias, o una vez por semana. Lo que sea, cada uno es libre, cada uno es libre de, de esto, de buscar soluciones para quizás el problema que esa madre o ese padre o ese abuelo comiencen a hacer con cierta edad, que empiecen a ser una carga, ¿verdad? Como cuando éramos chicos nosotros, que éramos una carga, ¿verdad? Pero, claro, nos olvidamos y tenemos poca memoria en cuanto a que todo esto es redondo y parece que lo mismo que es el principio es el final después, en la vida de nuestros años, que parece que son muchos, ¿no? Pero no son tantos. Bueno, señoras y señores, estos cristianos, esta gente que supuestamente escucha a Dios y se inspira en Dios, muchas veces trata a sus ancianos como cualquier persona, y a veces peores. Bueno, también se da que ustedes pueden ver cómo se impone la vida y cómo se imponen algunas cosas, que cuando llega el tiempo de alguien, en el sentido de estar siendo un anciano, muchas veces cómo se pierden cognitivamente y en los pensamientos y en la razón. ¿Dónde está Dios ahí? A ver dónde quedó el espíritu que los guiaba y que los conducía de la mano a toda verdad y todo lo que hay detrás de todo este verso y estos cuentos. A ver dónde quedó. Gente que se enferma, muchas veces que no llegan a ser ancianos y están enfermos de diferentes dolencias o achaques que a cierta edad pienso que todos de una forma o de otra vamos a pasar y hemos pasado, quizás con algún caso de ustedes que están viendo y están compartiendo este contenido. Gente, la vida misma nos enseña y se impone con su realidad y nos dice, pero esa es la realidad que la gente niega con el convencimiento de tener una esperanza y de que no pueden vivir con la idea de la realidad, que la realidad es que no hay nada, no hay ningún milagro, no hay nada que tenga que ver con ese Dios milagroso y omnipotente y lo que fuera. Todos los adjetivos que le dan. En todos los tiempos antiguos de la historia, si ustedes buscan, investigan y se interesan, en el tiempo de los griegos, en el tiempo de los fenicios, en el tiempo de los asirios, en el tiempo de los cananeos, en el tiempo de los egipcios, pero tiempos antiguos, era todo un mundo que se daba así en cuanto a creer en las fantasías, creer en los cuentos, creer en los dioses. Y los orígenes de esas historias eran hasta a veces copiados de otras culturas. Y a veces eran ideas originales que en la Ilíada o en otras historias más de los griegos, ustedes si buscan un poquito, solamente un poquito, saber, hay cada historia y cada cuento fantasiosos, cada fantasía. Pero esto es lo mismo, con un poquito más de repente de realidades en el sentido más aceptables.
pero el fondo de la cuestión vos te das cuenta en estos momentos, cuando vos ves a tu madre anciana, o a tu padre o a tu abuelo anciano que fueron pastores, y cómo ellos, estando en ese tiempo y en esa etapa de la ancianidad, de la vulnerabilidad, se quedan de a poquito, se van apagando y de a poquito se va perdiendo la identidad de lo que se pretendía ser, de lo que uno es en realidad, porque nos van ganando los achaques. Esa es la realidad. Y cuando te pasa algo, muchas veces hay gente que te está ayudando. Y se lo adjuntan en lugar de ser agradecidos con la gente que te está ayudando y reconocerle a esa gente y de alguna forma orarle es hablarle a esa gente y decirle muchas gracias por lo que me estás ayudando. No, le reconocemos que Dios lo puso allí. Ese es el lavadito de cabeza muchas veces y el convencimiento, que no es otra cosa el lavadito de cabeza que el convencimiento de cambiar las cosas para que todo sea para su gloria. Y detrás de esa gloria, ¿quiénes están? Los hombres de todos los tiempos, los hombres, manejando esto, de ida y de vuelta. Como dije en algún otro video, ellos se acomodan detrás de Dios cuando es conveniente y meten a Dios por delante y su voluntad. Y cuando es conveniente, se meten ellos y dejan a Dios atrás. No, hermano, no, estás mal. Pensalo que Dios te va a mostrar. Dejan a Dios atrás y se ponen ellos, representando a Dios. Porque claro, Dios nunca se va a presentar. De eso estoy más que seguro. Gente, yo me río un poco, pero la verdad que es sarcástico esto. Bueno, Felipe se desapareció de la vista de este hombre mágicamente, así como... Pero lo que queda claro de ahí es que dejó el mensaje, que hizo la voluntad de Dios. Y todo eso te lo aplica. Te aplica la masa con todo eso. Vos tenés que ser igual. Ese es el final ese es el final de la cita, del mensaje. Tú tenés que ser igual. Estar sensible a la voz de Dios y a la voz del Espíritu de Dios, porque te va a guiar a hablarle a personas, a convencer a personas. Porque tiene que seguir la obra. Gente, quise compartirles este tema pensando en una serie de relatos que hay allí en el Nuevo Testamento y de cómo los primeros cristianos y los primeros creyentes con este tipo de fe no solamente se dejaban convencer, sino que a su vez estaban convencidos. Que una cosa es dejarse convencer y otra cosa es estar convencido que vos estás en lo verdadero y en lo cierto, en el camino del Señor. Pero estar así, la coerción creo que es el nombre, el fanatismo que por ahí no es fanatismo, es más serio todavía, que tiene que ver con esto que no me sale la expresión ahora, el convencimiento y el estar convencido, están así, que escuchás y entendés que cualquier cosa que pasa, no ves otra cosa que, no, es la obra de Dios, es Dios que te está hablando, es la mano de Dios que está obrando. Y así, gente, ¿qué hacer con esto? Buscar liberarse y buscar despertar.
En el sentido de despertar porque muchas veces estamos dormidos para algunas cosas, porque no estamos atentos. Y para otras, estamos despiertos, estamos atentos, pero estamos conociendo también. Estamos conociendo. Entonces, estamos aprendiendo también. Yo le digo esto con los años que tengo, 55, y que he pasado por una iglesia, he pasado por... Bueno, cuando uno está convencido, es triste y a la vez uno muchas veces queda como si fuera una persona muy inocente frente a otra persona, según la edad que tenga, según también la madurez que tenga como persona, queda delante de otras personas como un necio, un ignorante, por más que esas personas no estén para juzgarte, ¿no? Esas personas que han vivido, que han tenido sus experiencias, que han descubierto de una forma o de otra, por las experiencias de vida, de que tal cosa, lo resumen así, tal cosa es un cuento. Tal cosa, sí, muchos religiosos, ¿qué pasa? Hacen la vida religiosa, pero no le encuentran el sentido profundo de lo que son el exigimiento, lo que les exigen las iglesias, lo que les exigen las congregaciones, lo que les exige esa secta. Pero ellos están ahí igual en el montón, aportando lo que pueden, pero en realidad porque no saben manejarse solos o no quieren estar solos, manejarse solos, vivir solos, o vivir solos, sin ninguna creencia. Está algo que martiriza a la gente también, que es una persecución cognitiva que te ponen a modo de eso que es la coerción, creo que es que se llama, que es esa persuasión que te meten adentro, que es una preocupación de qué irá a pasar en el más allá, qué irá a pasar el día que yo me vaya de esta tierra. Entonces te trabajan por ese lado también, porque claro, su supuesto Jesucristo es un ejemplo porque murió como murió, con el sacrificio que hicieron, y resucitó al tercer día, según el cuento y supuestamente. Cosas que no pasaron, porque hasta el día de hoy lo que pasa con el ser humano es que hay una enfermedad que se le llama regresión o resurrección. Yo no sé bien qué término se usa ahí en lo principal de la palabra, pero creo que es regresión. Que la persona está muerta y la dan clínicamente muerta. Pero se ha comprobado, por eso se hacen los velorios y se confirman esas 24 horas que esté muerto. Porque hay personas que han regresado y han revivido de alguna forma. No sé por cuánto tiempo han revivido de alguna forma. No sé por cuánto tiempo. Pero de eso a que haya gente y que Él haya resucitado a gente, a ustedes tienen que estudiar y buscar en el estudio de cómo está armadita la historia y el cuento, y lo breve que son, la falta de detalles que hay, y sobre todo
de datos históricos, ¿no? Porque todo esto está envuelto en eso. Falta de detalles y datos históricos, referencias históricas. Y con el tiempo muchas cosas se van perdiendo. Pero no por eso tiene que ser verdad. Así que, gente, bueno, estamos terminando este contenido de hoy y espero haber dejado claro, desde mi punto de vista personal y humilde punto de vista, que algunas cosas que hayan quedado claras con respecto a lo principal de lo que es el convencimiento. Esa técnica que se usa para todo. En el marketing, lo que hay de principal y que cada uno debe saber, que si te quieren vender algo, igual como dice un dicho por ahí, te venden el obelisco. Pero a través de qué? De esto, de las mismas técnicas. Convencimiento. Y el convencimiento tiene muchas vueltas. Pero también tiene que ver con una necesidad que vos estés pasando para que, conociendo esa necesidad, desde todos los tiempos se ha dicho que hay una necesidad principal en el ser humano, que el hombre, en lo genérico, ¿verdad? En la humanidad, en el hombre, no puede estar solo. Tiene que vivir en sociedad. Y eso, en realidad, va por cada uno y cada quien. No es una regla, pero ellos lo toman como una regla. Entonces, si estás solo o estás sola o estás de alguna forma viviendo y haciendo tu camino, tu vida, siempre tienes que estar de alguna forma dando cuenta. Porque estos grupos te invitan a eso. ¿Sí? Y ellos te dicen que estás en una familia. Cualquiera de estos grupos te va a decir lo mismo. Estás en una familia. Entonces, por lo tanto, tenés que dar cuenta. Y es necesario que estés viviendo en sociedad y que no seas antisocial. No por estar en una sociedad o viviendo en el medio del campo, solo, con dos personas, esto no quiere decir que seas antisocial o no. El tema es que el convencimiento se adapta buscando datos de las personas. En lo general, dentro de muchas personas o unas pocas. Gente, es totalmente delicado, pero el convencimiento, no te dejes convencer si no conoces. Y asegúrate de conocer las cosas como son, estudiando, investigando y de alguna forma formándote, ilustrándote, no de un tema solo, sino de varios temas que te van a proponer en la vida. O ya te lo han propuesto y ya has pasado por un montón de experiencia también. Contamos con muchísima gente en el mundo que se va a encontrar con este contenido y ya habrá vivido y habrá sobrevivido a estas clases de vivencia. Ahora me quedo con esa pregunta que estaba haciendo hace un ratito. ¿Dónde está Dios cuando las personas se hacen ancianas? Y los hijos que siguen ese Dios y que están con ese Dios supuesto, ¿no? Se olvidan de esos ancianos y se tranquilizan sus conciencias diciendo, no, pero no me olvido yo, pero la tengo que dejar ahí en un hogar porque no puedo tenerla. No, tengo a mis hijos, bueno, cada uno se maneja como puede, como quiere, como
B, pero me parece que ahí va un poco también lo que nos pasa a todos los seres humanos y no es nada de sorprenderse. Que cada uno se haga cargo y se haga responsable de lo que puede. Y muchas veces no se puede. Pero no me vengan a que no notan en esos ancianos, no notan la realidad de la vida. No la realidad de Dios, la realidad de la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo aquello? Ahí se nota. ¿Qué pasó con todo aquello? Con ese Dios. Se espumó. Porque eran todas ideas coercitivas y psíquicas en el sentido de lo mental, metidas acá a rosca, sin darte cuenta, a través del convencimiento. Este tema, señoras y señores, fue el convencimiento un poco, de la mano de una figura que usan mucho, que es el Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima, gente. Cuídense. Y gracias por su teleaudiencia, como siempre digo. Gracias por estar ahí. Chau, chau. Hasta la próxima.